La vecindad se mantenía tranquila ese otoño. El aire comenzaba a enfriarse, y los árboles del parque cercano perdían sus hojas lentamente. Don Ramón dormía en su silla de siempre, el Chavo merodeaba buscando una torta de jamón, y Ñoño intentaba convencer a la Popis de jugar a la escuelita con él. Fue entonces cuando una caja vieja apareció en el segundo patio. Nadie supo quién la dejó. Estaba empolvada, amarrada con una cuerda podrida por el tiempo y con el nombre Profesor Girafales escrito en letras borrosas. Doña Clotilde, como siempre curiosa, fue la primera en notar el extraño objeto. «¿Profesor Girafales? ¿Le llegó correspondencia antigua?», preguntó, mientras él bajaba lentamente las escaleras del segundo piso. El maestro frunció el ceño al ver la caja. Su rostro, por un segundo, perdió la habitual compostura solemne y amable. Tomó la caja con manos temblorosas. «Debe ser un error», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Esa noche, el profesor no bajó a tomar café con doña Florinda. Nadie lo vio salir de su cuarto. Tampoco encendió la luz. Pero dentro de su habitación, los susurros eran audibles para quien pasara por ahí. Un murmullo suave, como si alguien hablara solo. O con alguien que no podía verse. Al día siguiente, Kiko, por simple curiosidad infantil, subió al segundo piso. La puerta del profesor estaba entreabierta. Kiko empujó levemente, esperando saludar, pero lo que vio lo dejó pálido. Girafales estaba sentado frente a una libreta negra, con la cubierta desgastada y rota. Sus ojos no parpadeaban mientras leía sus páginas. En la pared frente a él, decenas de fotografías colgaban, amarillentas y antiguas. Todas de niños. Pero algo no cuadraba. No eran niños de la vecindad. Ni de la época actual. Vestían uniformes escolares anticuados, y sus rostros estaban tachados con tinta roja. Kiko retrocedió lentamente, pero pisó una tabla suelta. El chirrido alertó al maestro, que alzó la vista con una sonrisa torcidamente forzada. «Hola, Kiko. ¿Te interesan los secretos de los buenos maestros?». Kiko no respondió. Bajó corriendo, temblando. Esa noche, el Chavo lo encontró llorando dentro del barril. «¿Qué te pasa, Kiko?», preguntó, confundido. «El maestro. El maestro no es bueno. Tiene fotos raras y una libreta del demonio». El Chavo rió al principio, pero cuando subió a comprobarlo por sí mismo, la puerta estaba cerrada. Y parecía como si jamás se hubiera abierto. Como si el segundo piso no hubiese tenido inquilino en semanas. Pero la caja seguía ahí. Cerrada de nuevo. Y ahora, junto al nombre del profesor, había una nueva inscripción escrita con tinta fresca. Archivo Escuela San Lucio, 1965. Clasificado. Después de eso, a la mañana siguiente, el ambiente en la vecindad ya no era el mismo. Doña Florinda notó que el profesor Girafales no se había presentado en su casa, como acostumbraba, ni siquiera para su ritual sagrado del café. Extrañada, tocó la puerta de su habitación con una taza en mano. Nadie contestó. Golpeó con más fuerza. Silencio. Ni una voz, ni un paso, ni una señal de vida. La cerradura estaba echada. Desde dentro. «Debe estar descansando», susurró con nerviosismo, aunque algo en su interior le decía que había más. Mientras tanto, Kiko aún no hablaba mucho. Solo murmuraba para sí mismo, repitiendo frases sin sentido. «Ellos no tienen ojos. Están atrapados». Fue entonces que el Chavo, curioso como siempre, decidió investigar por su cuenta. Esperó hasta que todos estaban distraídos y regresó a la caja. Esta vez, estaba abierta. Dentro, halló la libreta negra. No parecía especial al tacto, pero el interior estaba cubierto de páginas amarillas, húmedas, algunas rotas y otras ilegibles. El título en la primera página decía: «Bitácora escolar. Escuela San Lucio. Profesor Girafales». El Chavo hojeó con cuidado. Las primeras entradas eran normales. 12 de febrero de 1965. Hoy inicié clases con el grupo de sexto grado. Los niños parecen inquietos, pero prometo guiarlos con firmeza y amor. 3 de marzo de 1965. Pedro no vino a clase. Dicen que se cayó por las escaleras de su casa. Extraño. Vi sus zapatos aún en su casillero. 10 de marzo de 1965. Marta no regresó.
Sus padres aseguran que se fue con un tío, pero sus dibujos aún están en la pizarra. Siento que me observan cuando apago las luces. Las páginas siguientes eran cada vez más erráticas. Garabatos sin sentido, nombres tachados, manchas de tinta que no eran tinta. Y dibujos. Dibujos de niños con la boca cosida, de salones vacíos, y de un hombre con bigote de pie en un rincón oscuro. Todos lo miraban. Todos le temían. El chavo no entendía todo, pero una palabra se repetía mucho. Vuelven. Esa noche, volvió a hablar con Kiko. ¿Qué es la escuela San Lucio? Le preguntó. Kiko negó con la cabeza, aterrorizado. Mamá me dijo una vez que esa escuela la cerraron porque se perdieron 8 niños. Y que el único maestro que seguía dando clases después de eso era un tipo alto, con voz suave, y que fumaba puros. El chavo tragó saliva. En el cuaderno, justo en la última página leída, había una frase escrita con letras grandes. Ellos no se fueron. Están en mí. Y yo en ellos. Esa noche, doña Clotilde salió al patio gritando. Su gato había desaparecido. En la pared junto al barril del chavo, apareció una frase escrita con tiza roja que no estaba antes. ¿Tú también quieres aprender con el profesor? Y en la escalera del segundo piso, alguien dejó marcadas huellas pequeñas, como si varios niños descalzos hubieran caminado. Pero con los pies al revés. Después de eso, la vecindad despertó al día siguiente con un aire más denso. No era solo la humedad del amanecer o el polvo acumulado en los rincones. Algo se sentía distinto. Más oscuro. Doña Florinda fue la primera en notar que algo no cuadraba. Mi Kiko. Gritó desesperada. No está en su cama. Todos salieron de sus casas. El niño había desaparecido sin dejar rastro. El barril del chavo estaba vacío, don Ramón buscaba entre los matorrales del parque, y Ñoño lloraba desconsolado, diciendo que una voz lo había llamado por su nombre durante la madrugada. Era como la del profesor. Pero más fría. Esa misma mañana, el chavo subió nuevamente al segundo piso. Esta vez, decidido. Llevaba consigo la libreta negra, apretada contra su pecho. Al llegar a la puerta del profesor, notó algo imposible. Estaba abierta. Pero detrás de ella no había el mismo cuarto de siempre. Era un aula. Vieja. Polvorienta. Con pupitres de madera astillada, pizarras rotas, y bancos alineados de forma irregular. El aire dentro estaba más frío. En las paredes, los mismos dibujos de los niños sin rostro colgaban como si fueran premios escolares. En el fondo, el escritorio del maestro estaba iluminado por una única lámpara colgante. Y ahí estaba él. El profesor Girafales. De pie, de espaldas, con la libreta abierta sobre la mesa. Pasen, niños. Pasen. Dijo con una voz que no era completamente suya. Era más grave. Más hueca. ¿Dónde está Kiko? Gritó el chavo, avanzando tembloroso. El profesor giró lentamente. Su mirada ya no tenía el brillo de antes. Sus ojos estaban negros. Completamente negros. Y en su mejilla, algo se movía por debajo de la piel. Como si algo quisiera salir desde dentro. Kiko está aprendiendo. Está escuchando. Como todos lo hicieron antes que él. Entonces, el chavo lo vio. A los lados del aula, sentados en pupitres, estaban los niños. Los mismos de las fotografías. Sus cuerpos estaban quietos, sus rostros ausentes. Pero todos giraron al mismo tiempo para mirarlo a él. Uno de ellos era Kiko. Tenía los ojos completamente blancos, la cabeza ligeramente inclinada, y murmuraba algo que el chavo no lograba entender. Todos murmuraban. Al mismo ritmo. Palabras oscuras, antiguas, incomprensibles. El profesor alzó la libreta, ahora brillando con una tenue luz roja. Yo los enseñé. Yo los corregí. Yo los mantengo vivos. Aquí. Conmigo. Y tú, chavo. También aprenderás. La puerta detrás se cerró sola. El chavo corrió hacia ella, golpeándola con fuerza. El aula se sacudía, como si el espacio se quebrara. Una campana sonó 3 veces. Las luces parpadearon. El profesor comenzó a caminar hacia él. Pero justo antes de que lo alcanzara, el chavo tiró la libreta al suelo. Esta se abrió sola en la última página. Una hoja en blanco.
Sin pensarlo, el niño tomó un lápiz viejo del suelo. Y escribió. Fin de clases. Todo se detuvo. El aula desapareció. El cuarto volvió a ser una habitación polvorienta. El profesor ya no estaba. Solo quedaba su saco, colgado del respaldo de la silla. Y la libreta se cerró sola. El chavo bajó, aturdido. No supo cuánto tiempo había pasado. Cuando llegó al patio, vio a Kiko sentado, comiéndose una paleta. Parecía normal. Pero no recordaba nada. Nadie recordaba nada. Nadie excepto el chavo. Esa noche, en la caja donde había estado la libreta, apareció una hoja suelta, escrita con una caligrafía temblorosa. Una vez que enseñas, jamás dejas de hacerlo. Aún queda una lección por dar. Después de eso, los días pasaron en la vecindad, pero la calma era solo una ilusión. El chavo, desde que salió de aquella aula imposible, ya no era el mismo. Dormía poco, comía menos. A veces hablaba solo. A veces dibujaba cosas extrañas en las paredes con pedazos de carbón. Puertas sin manijas, relojes sin manecillas. Y ojos. Ojos por todas partes. Don Ramón lo notó primero. Ese niño. Algo raro le pasa, doña Clotilde. Ayer lo vi en la madrugada hablando con el barril. Como si alguien le contestara. Pero nadie quería aceptar lo que ya era evidente. El profesor no estaba. Nadie lo había vuelto a ver desde aquel día. Algunos decían que se había marchado, otros que estaba enfermo. Doña Florinda, aunque preocupada, hablaba de él como si estuviera de viaje. Solo el chavo sabía la verdad. Una noche, mientras dormía dentro de su barril, la libreta reapareció. Nadie la dejó ahí. Nadie la tocó. Pero cuando abrió los ojos, estaba frente a él. Y en la tapa, algo había cambiado. Ya no decía bitácora escolar. Ahora decía. Último examen. Solo para ti, chavo. Temblando, la abrió. Las hojas estaban escritas con tinta roja, pero no era tinta. Eran pruebas. Preguntas imposibles. Cosas como: ¿cuántos ojos tenía Marta cuando desapareció? ¿Cuál fue el error de Pedro al no obedecer? ¿Cuántos pasos das antes de llegar a la pared sin salida? Y en la parte inferior de cada página, una advertencia. Si fallas, uno de ellos regresará. Esa noche, el chavo escuchó pasos fuera de su barril. Pasos pequeños. Rápidos. De muchos niños. Pero que no reían. Que no hablaban. Que solo observaban. A la mañana siguiente, Ñoño ya no apareció. La vecindad buscó por horas. La policía fue llamada, pero no hallaron nada. Solo una hoja arrugada pegada con un alfiler a la pared del segundo patio. Mal en la prueba. 0. El chavo lloró en silencio. Sabía que era por él. Por fallar la pregunta del reloj. Entonces entendió que debía volver. Que la libreta lo estaba llamando para terminar lo que el profesor no había concluido. Esa noche subió por última vez al segundo piso. La puerta estaba cerrada, pero cuando la tocó, se abrió sola. El aula estaba ahí de nuevo. Más oscura. Más podrida. Más viva. Y esta vez, el profesor lo esperaba de pie frente a un pizarrón lleno de símbolos. Su rostro estaba desgarrado por dentro. Su carne colgaba en hilos, y por su boca salía un susurro constante de voces infantiles. Te dije que todos aprenderían, chavito. Pero tú eres especial. Tú recuerdas. Los niños estaban sentados otra vez. Esta vez eran más. Ñoño entre ellos. Doña Clotilde también. Aunque su rostro estaba tapado con una capucha negra. Todos lo miraban. Todos lo esperaban. Solo queda una lección, dijo el profesor, acercándole un pupitre vacío. Toma asiento. El chavo tembló. Pero obedeció. El profesor sacó una hoja blanca. Con su nombre escrito con sangre seca. Si respondes correctamente, todo esto termina. ¿Y si no? Susurró el chavo. El profesor sonrió. Y señaló al techo. Ahí colgaban decenas de cuerpos. Balanceándose al ritmo de una canción infantil tarareada por voces invisibles. Después de eso, el chavo se sentó, sus manos sudorosas temblaban sobre el pupitre de madera astillada. Frente a él, la hoja marcada con su nombre parecía respirar.
La tinta vibraba con cada palabra que el profesor murmuraba en un idioma muerto, lleno de gorgoteos y ecos que parecían venir de debajo del suelo. El aula se cerró. La luz parpadeó. Afuera ya no había vecindad. Solo negrura. El profesor Girafales dio un paso al frente. En una mano, sostenía la libreta negra, que ahora ardía en su interior con un fuego rojo que no quemaba papel, sino almas. En la otra, una pluma metálica oxidada, larga como un cuchillo. Última lección. Última oportunidad, chavito. Extendió la hoja final. Una única pregunta escrita en rojo. ¿Qué es el conocimiento sin sacrificio? El chavo no entendía. Tragó saliva. Miró a su alrededor. Todos los alumnos lo observaban. Estaban más descompuestos que antes. Algunos sin rostro. Otros con bocas enormes que reían sin emitir sonido. Y en la esquina, Kiko. Llorando sangre. No sé qué escribir. Gritó el chavo. El profesor soltó una risa grave y temblorosa. Entonces debes dar tu respuesta. Con algo más. Tomó la pluma. Se la extendió. Escribe con lo que tengas. Escribe con tu miedo. El chavo, acorralado, apretó la pluma. Un pequeño pincho salió de su extremo, hiriéndolo. Su sangre comenzó a gotear sobre la hoja, y las palabras comenzaron a formarse solas. El conocimiento. Es morir sabiendo. Todo se detuvo. El aula comenzó a temblar. Los niños gritaron. Gritaron como si ardieran por dentro. Las paredes lloraban tinta. El reloj marcó la medianoche, y el cuaderno cayó al suelo, abriéndose por sí solo. De sus páginas emergieron sombras. Altas. Torcidas. Con ojos que no parpadeaban y bocas que solo susurraban. Gracias por aprender. El profesor Girafales extendió los brazos, como crucificado. Ahora somos uno. El último alumno. Ha aprobado. Y entonces explotó. Su cuerpo se descompuso en humo negro y piel quemada, esparciéndose en espirales por el aula. Las sombras lo devoraron, lo rasgaron, lo absorbieron. Lo que quedó fue una silueta humeante, pegada en la pared como una sombra quemada. El chavo despertó dentro de su barril. Todo parecía normal. El sol brillaba. Ñoño reía. Kiko jugaba. Pero nadie recordaba nada. Solo él. Subió al segundo piso. La habitación del profesor estaba vacía. Limpia. Sin rastro de la libreta, ni del escritorio, ni del aula. Pero sobre la cama. Una hoja blanca. Con una nota escrita en lápiz. El mejor alumno, siempre regresa como maestro. Y desde entonces, cada noche, el chavo sueña con esa aula. Con los pupitres. Con los niños que no envejecen. Y con una voz al fondo que lo llama. Maestro. La clase va a comenzar. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te hagas algo.